Estación Reddit. Mi familia está destruida. ¿Qué sucede cuando las mentiras y secretos explotan? El inicio de la revelación, cuando la verdad comienza a romper el silencio. Todo comenzó de una forma simple, sin grandes indicios de lo que estaba por venir. Una visita común a la casa de mi abuela, algo rutinario, que terminó convirtiéndose en el momento más transformador de mi vida. Mi abuela, con sus 80 años, siempre fue el pilar de nuestra familia. Era esa figura a la que todos respetaban, que siempre tenía la última palabra, pero al mismo tiempo, era acogedora, sabía exactamente cómo unir a la familia en torno a un almuerzo dominical, o cómo mantener la armonía entre todos nosotros, a pesar de las diferencias que naturalmente surgían. Nunca imaginé que ese día sería el que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo claramente su expresión seria cuando me llamó a conversar. El tono de su voz era diferente, como si estuviera cargando un peso inmenso, y la manera en que me miró, casi como si quisiera prepararme para algo difícil, no dejaba lugar a dudas. Algo estaba a punto de suceder, y no sabía si estaba preparado para afrontarlo. Mi abuela comenzó a hablar sobre su juventud. Hasta entonces, sabía que había tenido una vida difícil, llena de desafíos, pero también sabía que siempre fue una mujer fuerte y resiliente. Nunca había cuestionado los detalles de su pasado, porque en mi mente, siempre fue más que la matriarca de la familia, era una figura de respeto y sabiduría, y simplemente no podía imaginar que algo pudiera sacudir la imagen que tenía de ella. Fue entonces cuando, con una expresión de culpa en los ojos, comenzó a contarme la historia de mi padre, su verdadero pasado. Con cada palabra que decía, sentía el suelo desvanecerse bajo mis pies. La revelación de que mi padre no era su hijo biológico, y que toda nuestra historia familiar se había basado en una mentira, era algo que nunca habría imaginado. El impacto fue inmenso. Quedé sin palabras, sin saber qué hacer con esa información, sin saber cómo procesar todo lo que me estaba diciendo. La primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podía ser verdad? Estaba escuchando a mi abuela, una mujer que siempre fue la fuente de todo lo que conocía como familia, contar que mi padre no era realmente su hijo. Sentí como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Me sentía como si estuviera en una película, como si estuviera fuera de la realidad, tratando de entender cómo una mentira tan profunda había existido durante tanto tiempo, sin que nadie, ni siquiera yo, lo percibiera. Mi abuela me explicó que, cuando era joven, tuvo un romance con un hombre casado, y fue de esa relación que nació mi padre. Me contó que, en ese momento, estaba tan enamorada y perdida en un romance secreto, pero luego se dio cuenta de las consecuencias de ese vínculo. Cuando nació mi padre, temía por su seguridad, y, con miedo al juicio de la sociedad y las repercusiones que eso podría traer a la familia, decidió mantener el secreto. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a mi abuelo, que mi padre no era hijo de él. La revelación no se detuvo ahí. Me dijo que la razón por la cual mi padre nunca supo esto era porque ella había decidido protegerlo de la verdad, hasta que ya no fuera posible. Pero ahora, con su salud deteriorándose, sabía que el secreto pronto moriría con ella, y lo último que quería era que él se fuera sin saber quién realmente era. Estaba en shock, pero al mismo tiempo, una parte de mí comprendía su decisión. Quería proteger a mi padre y preservar la imagen de la familia. Era claro que no quería que esta verdad afectara su relación con él. Sin embargo, eso me dejaba en una posición delicada. ¿Cómo debería manejar esto? ¿Qué debería hacer con esta información? Era el tipo de cosa que lo cambia todo, y la idea de que la verdad había sido guardada en secreto durante todos esos años no tenía sentido para mí. Mientras mi abuela continuaba hablando, me sentía dividido. ¿Qué hacer con esta revelación? Sabía que esta información no podía ser guardada para siempre, pero al mismo tiempo, el impacto en mi familia podría ser devastador. Después de todo, ¿cómo podría alguien mirar a mi padre de la misma manera después de saber que no era el hijo biológico de mi abuela y que toda nuestra percepción de familia estaba, de alguna manera, fundamentada en una mentira? Además, estaba el miedo a lo que esto podría causar en mi padre. Siempre fue una persona muy orgullosa, alguien que valoraba sus raíces y la imagen de la familia. Nunca imaginé que podría lidiar con algo tan profundo e impactante. ¿Qué sentiría al descubrir que la verdad sobre su origen no era lo que siempre había creído? Mi mente era un torbellino. Cada palabra de mi abuela parecía empujarme hacia una decisión que no sabía cómo tomar. Y, como si no fuera suficiente, dijo algo que me marcó profundamente: sabía que, cuando falleciera, el secreto probablemente moriría con ella, y sería algo que él jamás descubriría. La responsabilidad de lidiar con este secreto ahora estaba en mis manos.
Salí de la casa de ella ese día con un peso inmenso en el corazón. No sabía cómo procesar todo eso, pero una cosa estaba clara, nada sería como antes. La verdad que mi abuela compartió conmigo cambiaría el rumbo de todo, y ahora estaba en el centro de una decisión que podría cambiar el destino de nuestra familia para siempre. Solo que no sabía cómo manejar esto, ni por dónde empezar. Mi mente estaba llena de preguntas y de incertidumbres. ¿Cómo podría lidiar con una verdad tan dura? ¿Cómo contarle a mi padre sin destruir nuestra relación? Esta revelación estaba a punto de alterar lo que pensaba que era la verdad sobre mi familia para siempre. Y, en el fondo, no sabía si estaba preparado para enfrentar las consecuencias de ello. La confusión inicial, ¿cómo procesar una revelación tan grande? Después de aquella conversación con mi abuela, mi mente estaba en un estado de confusión absoluta. Era como si todo lo que sabía sobre mi familia, las bases sobre las que había construido toda mi vida, hubiera sido sacudido por una tormenta de revelaciones. ¿Cómo podría aceptar que todo lo que había creído hasta ahora estaba basado en mentiras, o, al menos, en omisiones gigantescas? ¿Mi padre no era el hijo biológico de mi abuela? Y, además, nunca lo supo. ¿Cómo podría entender lo que todo esto significaba? En los días siguientes, las preguntas comenzaron a consumir mis pensamientos. Sentía que el peso de la revelación era insoportable. ¿Cuál sería la reacción de mi padre al enterarse de la verdad? ¿Cómo lidiaría con la sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo? Mi padre, que siempre se había enorgullecido de sus raíces, que creció creyendo que era el hijo legítimo de mi abuela y de mi abuelo, no sabría lidiar con esto fácilmente. ¿Cómo podría ser yo la persona que le contara algo tan devastador? Además, comencé a preguntarme cómo reaccionaría mi madre al enterarse de esto. Siempre creyó que la familia era una unidad sólida, con raíces profundas, y nunca sospechó de nada que pudiera sacudir esa imagen. ¿Cómo vería el hecho de que mi padre no era el hijo biológico de mi abuela? ¿Se destruiría también su confianza en nuestra familia? La confusión se apoderaba de mí. No podía procesar la enormidad de esta revelación. Parte de mí quería simplemente olvidar lo que mi abuela me había dicho. Quizás sería mejor dejar todo como estaba y no tocar este tema. Pero, al mismo tiempo, sabía que eso no era justo para mi padre. La mentira, o mejor dicho, la omisión, había durado demasiado tiempo. Él merecía saber la verdad, pero, ¿realmente estaría preparado para ella? Quedarse en silencio parecía ser una opción, pero era una opción llena de consecuencias. Sabía que, si no decía la verdad, el peso seguiría siendo cargado solo por mí. Yo sería la única persona que conocería la historia real, y eso me mantenía en un estado de angustia constante. Por más que intentara negarlo, la responsabilidad estaba en mis manos. Algo dentro de mí sabía que la mentira no podía continuar por más tiempo. Tenía que hacer algo, pero, ¿qué exactamente? Y así, la duda tomó el control de mi mente. No había un manual sobre cómo lidiar con este tipo de situaciones. No había un correcto o incorrecto. Lo que sucedería a continuación podría cambiar para siempre la dinámica de mi familia, y no sabía si eso sería algo positivo o negativo. No sabía si la verdad traería alivio o si destruiría todos los lazos que habíamos construido a lo largo de los años. Pasaba los días pensando en todo lo que mi abuela me había contado. Cada palabra suya resonaba en mi mente, repitiéndose de formas diferentes en cada momento. Comenzaba a entender el motivo por el cual ella había hecho eso. Probablemente, actuó por miedo a perder a la familia. Ella amaba a mi padre como si fuera su hijo biológico, y por eso, tal vez, tomó la decisión de ocultar la verdad. Pero eso no justificaba la mentira. En el fondo, sabía que la mentira no podía continuar. En ese tiempo, mientras la tormenta de dudas y preguntas me consumía, también me di cuenta de algo importante: el impacto de esta revelación no se limitaba solo a mi padre, sino que afectaría a todos nosotros. La familia entera se vería modificada. ¿Qué significaría eso para la relación entre los miembros de la familia? ¿Cómo manejaría mi abuela la situación al ver las consecuencias de sus acciones? Sabía que, al revelar la verdad, todos estarían, de alguna manera, involucrados en el proceso. No podía ser algo que hiciera solo, o al menos, no debería. Intenté hablar de esto con algunos amigos cercanos, personas que, de alguna forma, sabía que podrían entender el dilema por el que estaba pasando. La conversación con ellos me dio cierta claridad. Una de las cosas que un amigo me dijo y que quedó grabada en mi mente fue: la verdad es lo que libera, incluso si el precio de la libertad es alto.
Pero, ¿sería la libertad que vendría con la verdad más importante que el dolor que causaría? La respuesta no era tan clara. Pasé noches en vela, sopesando las posibilidades. Si contaba la verdad, podría destruir la relación entre mi padre y mi abuela, o al menos, causar una gran grieta en ella. Eso podría afectar la percepción que mi padre tenía de su propia identidad. La tristeza de saber que toda su historia se había construido sobre una base falsa podría ser insoportable. Por otro lado, si decidía guardar el secreto, solo estaríamos postergando lo inevitable. ¿Y qué sucedería cuando mi abuela falleciera? La verdad, sin duda, saldría a la luz de alguna manera. Por más que intentara encontrar una forma de evitar el dolor, sabía que no había forma de escapar. La situación estaba más allá de mi capacidad de control. Lo único que podía controlar era el momento en que la verdad sería revelada. Inevitablemente, esa revelación se acercaba. El conflicto interno, mantener el secreto o revelar la verdad a medida que pasaban los días, me encontré en un conflicto interno cada vez más profundo. La decisión sobre qué hacer con el secreto que mi abuela me había revelado no parecía sencilla. Sabía que el peso de mi elección tendría consecuencias a largo plazo para mi familia, para mi padre y para mí. Por un lado, estaba el deseo de preservar la paz, de mantener la unidad familiar como siempre había sido, sin agitar las aguas con la dolorosa verdad. Pero, por otro lado, había una creciente presión de que no podía continuar cargando con ese secreto. La verdad necesitaba salir a la luz, y yo era la persona que tenía que hacer que eso sucediera. En los días siguientes a la conversación con mi abuela, intenté por todos los medios convencerme de que la mejor opción sería simplemente mantener la mentira. Después de todo, mi abuela, incluso estando al final de su vida, tenía una razón para ocultar la verdad tanto tiempo. Ella quería proteger a mi padre, quería proteger la imagen de la familia, y el hecho de que había tomado esta decisión con tanto cuidado parecía indicar que quizás era mejor no tocar ese asunto. Si la revelación nunca se hiciera, tal vez eso sería lo mejor para todos, pensaba. Sin embargo, ese pensamiento solo duraba breves momentos. Cada vez que intentaba ignorar la verdad, mi mente volvía a insistir, pero él merece saber. Tiene derecho a su historia. No era justo para mi padre mantener ese secreto. Él tenía derecho a entender su verdadera origen, saber quién era realmente, y tener la oportunidad de decidir cómo quería manejarlo. No era justo para el que toda la familia conociera la verdad y él permaneciera en una burbuja de ignorancia. Me daba cuenta de que, al ocultar la verdad, estaba negándole la oportunidad de conocer su verdadera identidad. Además, mi abuela, al contarme todo eso, me otorgaba una responsabilidad. Ella había confiado en mí. Me dio el poder de decidir qué se haría con la información que me había entregado. Y esa responsabilidad, por más difícil que fuera, no podía ser ignorada. No podría simplemente dejar que ese secreto muriera con ella. ¿Cómo podría vivir conmigo mismo si decidiera no hacer nada? Sabía que más temprano que tarde, la verdad saldría a la luz. El tiempo no podría ocultar para siempre lo que había hecho. Y, si la verdad se revelara tras la muerte de mi abuela, las consecuencias podrían ser aún más profundas y devastadoras. Lo que me angustiaba aún más era el hecho de que, mientras yo estaba dividido entre mantener el secreto y contar la verdad, mi abuela estaba empeorando. Su salud se deterioraba rápidamente, y sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ella claramente se estaba preparando para partir, y con su partida, llevaría consigo la historia que había guardado durante tanto tiempo. Pero, ¿acaso, si revelaba la verdad mientras ella aún estaba viva, se sentiría traicionada, como si hubiera quebrado su confianza? Estaba petrificado con esa posibilidad. No quería hacer algo que pudiera perjudicar sus últimos días. También pensaba en el impacto que esto tendría en otros miembros de la familia. Si le contaba a mi padre, y él quedaba devastado, ¿qué significaría eso para la relación entre él y mi madre? ¿Y qué diría mi tío, que siempre había tenido un gran respeto y amor por mi padre, pero que ahora sabría que el vínculo de sangre entre ellos no era real? Y, lo más importante, ¿cómo reaccionaría mi abuela si supiera que estaba rompiendo el silencio y exponiendo el secreto que había guardado durante toda su vida? El hecho de que mi abuela confiara en mí para tomar esta decisión, para decidir lo que sería mejor para la familia, me dejó aún más confuso. Sentía que había una carga inmensa sobre mis hombros, y no sabía cuál sería el mejor camino a seguir. ¿Cómo podría ser yo la persona que rompiera la ilusión de tantos años? ¿Cómo podría destruir la idea de unidad y origen que mi familia siempre había tenido? Al mismo tiempo, ¿cómo podría seguir viviendo con la mentira que, en última instancia, afectaría el bienestar de mi padre?
sé que la decisión de revelar la verdad puede ser una liberación, pero ¿vale la pena la libertad de la verdad si causa el costo del dolor que podría provocar? ¿Son la honestidad y la transparencia realmente tan valiosas si resultan en la destrucción de una familia que, hasta ese momento, se consideraba unida? Me encontré atrapado en un profundo dilema moral. Por un lado, estaba la honestidad, la necesidad de ser verdadero y de darle a mi padre la oportunidad de conocer su origen; por el otro, estaba la preservación de la paz familiar, el intento de evitar que el dolor y la confusión causados por la verdad se extendieran a todos. Lo que más me angustiaba era el hecho de que no sabía cómo reaccionaría mi padre ante esta revelación. Siempre había estado tan orgulloso de su familia, siempre se había enorgullecido de ser el hijo mayor de mi abuela. Nunca mostró ninguna duda sobre su origen. ¿Cómo lidiaría con el hecho de que, en lugar de ser hijo biológico de mi abuela y mi abuelo, era fruto de un romance extramarital, y que la imagen de su propia familia, construida a lo largo de su vida, estaba algo distorsionada? Me encontré imaginando los escenarios más terribles. ¿Y si mi padre no fuera capaz de afrontar la verdad? ¿Y si se devastaba tanto que nuestra relación se viera afectada de forma irreversible? ¿Qué pasaría con la relación entre él y mi madre? Y, más importante, ¿qué sucedería con nuestra familia en su conjunto? No sabía si tenía la fortaleza emocional para lidiar con esas repercusiones, y al mismo tiempo, sabía que no podía seguir viviendo con esta mentira. Pero, por más que intentara escapar de la verdad, ella continuaba persiguiéndome. Sabía que no había forma de escapar de esto. Mantener el secreto solo me hacía sentir más culpable y angustiado. No quería ser la persona que traicionó la confianza de mi abuela, pero, al mismo tiempo, no quería ser el responsable de mantener una mentira que afectaría a todos nosotros, incluso a mi padre. La angustia de tomar la decisión correcta continuaba consumiéndome. No sabía qué camino seguir, y parecía que no había una elección que fuera totalmente correcta. Pero, en el fondo, algo me decía que la verdad debía ser revelada, por dolorosa que fuera. La decisión de contar, ¿cómo elegir el momento adecuado? A medida que la situación se desarrollaba y los días pasaban, una pregunta persistente me acompañaba: ¿cómo, y más importante, cuándo debería contar la verdad? El dilema no era solo si debía contar, sino cómo y cuándo lo haría. Cada detalle de esta decisión parecía tener el potencial de alterar la dinámica de toda mi familia para siempre. El peso de elegir el momento adecuado parecía insoportable. Sabía que esta conversación con mi padre no podría ser una charla cualquiera. No era solo un detalle trivial sobre su vida. Era la revelación de que su identidad, todo lo que él creía ser verdad, estaba siendo cuestionado de una forma brutal. Tenía 50 años de vida; por todos esos años, había creído que era hijo biológico de mi abuela y mi abuelo. Siempre se había enorgullecido de eso. ¿Cómo podría ser el responsable de cambiarlo todo de una vez? El tiempo estaba en mi contra. Mi abuela, que parecía estar preparándose para la muerte, estaba empeorando cada día, y sabía que no tendría mucho tiempo. Sentía que la presión estaba aumentando. No solo por su salud, sino por la expectativa de que pronto tendría que hacer algo. ¿Cómo debería ser el momento? ¿Podría esperar hasta el último momento para revelar la verdad? ¿O sería peor dejarlo para después, cuando quizás mi abuela ya hubiera fallecido, y la verdad saliera a la luz de una forma mucho más descontrolada y dolorosa? Cada día que pasaba, el momento adecuado parecía más distante, más complicado. Sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera tenía el potencial de crear un gran impacto. Mi abuela podría ser alguien con quien siempre conté para unir a la familia, pero, al mismo tiempo, había sido la guardiana de ese secreto durante tantos años. ¿Qué sucedería cuando mi padre supiera que su vida entera había sido, de cierta forma, basada en una mentira? Por otro lado, había una presión interna que crecía a cada instante. Cuanto más retrasara esta conversación, más difícil sería. No quería ser responsable de dejar el secreto para que se revelara tras la muerte de mi abuela. Eso parecía aún más cruel, como si la verdad fuera a ser expuesta de una forma desproporcionadamente dolorosa e irreparable. Pero, ¿y si mi padre reaccionaba mal? ¿Qué pensaría de mí? ¿Qué pensaría sobre mi abuela? ¿Eso afectaría para siempre la relación entre ellos? ¿Qué pasaría con nuestra familia si la verdad se contaba y todo este tiempo de mentira se exponía? Una de las opciones que se me pasó por la cabeza fue hablar primero con mi tío. Como hermano de mi padre, él también tenía derecho a saber lo que estaba sucediendo. La verdad, una vez contada a mi tío, podría ser revelada a mi padre con más suavidad. Mi tío podría servir como un tipo de intermediario,
Alguien que ayudara a mi padre a procesar la información con menos dolor y más comprensión. Pero sabía que este enfoque también tenía sus riesgos. ¿Qué sucedería si mi tío se sintiera traicionado o si él, a su vez, no creyera que la verdad debería ser revelada? Podría querer mantener el secreto para siempre, como una forma de proteger a la familia, así como hizo mi abuela durante tantos años. Sabía que la decisión de contar la verdad no estaba en mis manos, sino en las manos de todos nosotros. La posibilidad de contar todo a mi padre directamente, sin involucrar a nadie más, parecía ser la opción más honesta. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo comenzaría una conversación tan dolorosa, que alteraría todo lo que él creía que era verdad? Lo veía como alguien orgulloso, seguro de su origen, alguien que siempre había llevado consigo una sensación de pertenencia, una sensación de ser parte de algo más grande. ¿Cómo podría ser la persona que le arrancara esa sensación, que lo hiciera cuestionar toda su vida y sus raíces? Mi mente estaba llena de temores e inseguridades. El impacto psicológico de esta revelación podría ser devastador. ¿Cómo lidiaría mi padre con el hecho de que no era, de hecho, el hijo biológico de mi abuela? ¿Y cómo afectaría esto su relación con el resto de la familia? Sabía que, una vez que la verdad fuera revelada, nada más sería como antes. Las relaciones cambiarían para siempre. ¿Qué sería de nuestra unión familiar después de esto? La ansiedad en torno a la decisión me estaba consumiendo. Sentía que el reloj estaba corriendo, pero todavía no estaba listo para actuar. Quería encontrar una manera de hacer que este momento fuera más fácil, menos doloroso, pero sabía que no había una solución simple. No había una manera fácil de decirle a alguien que la verdad sobre su vida no era lo que él imaginaba. Y lo más difícil era que no sabía lo que vendría después. ¿Resistiría la relación que tenía con mi padre, y con el resto de la familia, a esta tormenta? Comencé a pensar en los detalles del momento en que la revelación se haría. ¿Debería ser una conversación íntima, en privado? ¿O sería mejor hacerlo en familia, para que todos lo supieran de una vez? ¿Qué sería más fácil de manejar? No quería que mi padre se sintiera solo en este proceso, pero al mismo tiempo, no sabía cómo sería el impacto de esta revelación para todos. El dolor, la confusión, la rabia, todo eso podría surgir, y me sentía incapaz de lidiar con todas esas emociones de una vez. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que la única cosa que realmente podía controlar era la forma en que abordaría a mi padre. El momento, aunque importante, tal vez no fuera tan crucial como la manera en que abordaría la conversación. No necesitaba tener todas las respuestas, pero necesitaba ser honesto con él. Lo que vendría después era incierto, pero sabía que la verdad debía ser dicha. No importaba cómo, no importaba cuándo. Lo que importaba era que, finalmente, estaba comenzando a entender que, para que mi familia avanzara, la verdad debía ser liberada, incluso si el proceso era doloroso. El encuentro con la verdad, la reacción de mi padre finalmente, llegó el momento. Después de días de angustia e indecisión, sabía que no podía posponer más. La situación se estaba volviendo insostenible, tanto para mí como para mi familia. La presión para revelar la verdad se había vuelto aplastante. Yo había tomado la decisión de que, a pesar del miedo, la incertidumbre y el sufrimiento que esto podría causar, necesitaba contarle a mi padre lo que mi abuela me había revelado. La cuestión era, ¿cómo lo haría? ¿Cómo le diría que su vida, la historia que creía ser verdad, estaba a punto de volverse del revés? Decidí que lo mejor sería hacerlo de una manera tranquila, sin prisa. Lo invité a un café, un encuentro simple, como tantos otros que ya habíamos tenido antes. Cuando llegó, mi corazón latía con fuerza. Sabía que no tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar, y eso me ponía aún más nervioso. Pero no podía postergarlo más. Tenía que hacerlo. La conversación comenzó de manera relajada, hablamos sobre cosas del día a día. Pero, poco a poco, mi mente comenzaba a prepararse para la revelación. Intentaba encontrar palabras que fueran suaves, que no hicieran que el impacto de la verdad fuera aún más devastador. No podía pensar en cómo podría suavizar algo tan profundo, tan difícil de aceptar. Después de todo, lo que estaba a punto de decir destruiría la percepción de toda una vida para él. No había forma de evadirlo. Comencé a hablar, con voz temblorosa, explicando lo que mi abuela me había contado. Le dije que, antes de morir, ella se había abierto conmigo y revelado un secreto que había cargado toda su vida. Él me miró, con una expresión confusa, como si no entendiera lo que estaba ocurriendo. Comencé a explicar, despacio,
que él no era hijo biológico de mi abuela y que ella había tenido un romance con un hombre casado cuando era más joven. Lo que más me impactó fue su mirada, una mezcla de incredulidad, rabia, por último, un profundo sufrimiento. Su reacción fue algo que jamás podría haber anticipado. Se quedó en silencio durante varios segundos, como si las palabras que le había dicho no tuvieran sentido para él. Miró hacia abajo, como si intentara procesar la información. Lo vi luchar contra la incredulidad. Mi padre, un hombre fuerte, con una personalidad sólida, parecía ahora pequeño, roto. Él, que siempre había sido la roca sobre la cual nuestra familia se sostenía, estaba, en ese momento, completamente vulnerable. Y entonces preguntó, ¿cómo así? ¿No soy hijo biológico de mi madre? Su voz era baja, casi un susurro, como si él mismo no quisiera creer en lo que le estaba diciendo. Podía ver el dolor creciendo dentro de él. Parecía estar intentando encontrar algún tipo de explicación lógica para eso, algo que pudiera hacer que fuera más aceptable. Pero no había explicación. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, y no había forma de volver atrás. Intenté ser paciente, traté de explicarle que esta era una parte de la historia que nunca había sabido. Que, a pesar de todo, siempre había sido amado por mi abuela, que ella siempre lo había considerado como su hijo, independientemente de la biología. Pero, a medida que hablaba, me daba cuenta de que eso no era suficiente. Él no estaba escuchando. Estaba consumido por el dolor, por el choque de una revelación tan brutal. Su reacción era, en parte, una mezcla de rabia e incredulidad. No quería creer que lo que le estaba diciendo era verdad. Era como si estuviera intentando aferrarse a una realidad alternativa, una en la que pudiera regresar y descubrir que todo esto era solo un error, una confusión. Me preguntó, ¿y por qué ella no me contó esto antes? ¿Por qué esconder esto de mí tanto tiempo? Sabía que la respuesta no sería fácil. Sabía que ella había guardado ese secreto porque temía que la verdad pudiera destruir la familia, que la relación entre ella y mi padre se viera irremediablemente afectada. Pero también sabía que esa era una pregunta difícil de responder, y que las palabras no serían suficientes para justificar todo lo que había hecho. La conversación se prolongaba, y él comenzaba a cerrarse cada vez más. Veía sus ojos llenos de lágrimas, y eso me dolía de una manera indescriptible. Quería poder quitarle ese peso, pero sabía que no podía. Él estaba allí, sufriendo, intentando entender qué significaba eso para él, para su identidad, para su historia. No sabía qué más decir. Las palabras parecían inútiles ante el dolor que estaba sintiendo. Estaba perdido, intentando entender cómo eso encajaba en la narrativa de su vida. Después de unos minutos en silencio, me dijo, con una voz ahogada, no sé qué hacer con esto. No sé cómo seguir adelante ahora. Se levantó abruptamente, como si no pudiera quedarse más tiempo allí conmigo. Lo vi alejarse y me sentí paralizado. Sabía que estaba sufriendo, pero no sabía cómo ayudarlo. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, intentando comprender lo que estaba sucediendo dentro de él. Quería abrazarlo, quería consolarlo, pero sabía que ese no era el momento. Sabía que necesitaba espacio para procesar todo. Yo, por otro lado, estaba exhausto. También estaba lidiando con mi propio dolor y con la culpa de haber sido yo quien reveló esto. Sabía que su vida jamás sería la misma después de esto. Lo que comenzó como un simple encuentro para una conversación se transformó en una herida abierta que, tal vez, jamás se curaría. El dolor estaba en el aire, y no sabía cómo disiparlo. Después de ese momento, se alejó. No hablamos durante algunos días. Entendí que necesitaba tiempo para procesar la información, así como yo también lo necesitaba. No sabía cómo sería nuestra relación de ahí en adelante. No sabía si podría perdonarme por haber traído a la luz esta verdad. Y, más importante aún, no sabía si él sería capaz de entender que mi intención era ayudarlo a encontrar paz con su propia historia, por difícil que fuera. Todo lo que sabía era que la revelación había sido hecha, y ahora, el futuro era incierto. Las repercusiones en el resto de la familia, tíos, madre y la creciente tensión. Después de la conversación con mi padre, sabía que el impacto de mi revelación no se limitaría a él. La verdad tenía el poder de afectar a toda la familia, y la tensión pronto comenzó a extenderse como una ola. Aquellas palabras que había dicho a mi padre se propagarían tarde o temprano, y no podía prever cómo reaccionaría cada miembro de la familia. Estaba más ansioso que nunca. ¿Cuál sería la reacción de mis otros tíos? ¿Qué pensaría mi madre de todo esto?
Y, lo más importante, ¿qué pasaría con la relación entre ellos? Mi madre, que siempre había sido la base emocional de nuestra familia, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Para ella, mi padre siempre había sido el hijo legítimo de mi abuela y mi abuelo, el protector, el responsable, el hombre que siempre había sabido quién era y lo que significaba para nuestra familia. ¿Cómo reaccionaría al saber que este hombre, el esposo con quien había construido una vida, estaba viviendo una mentira? No podía imaginar cómo lidiaría con esta revelación, especialmente porque mi padre siempre había sido el pilar de nuestro hogar. Si él caía, ¿quién más quedaría en pie? Sabía que la verdad debía ser dicha a ella, pero no sabía cuándo sería el momento adecuado. Me encontraba, una vez más, en un conflicto. ¿Cuándo es el momento ideal para contar algo tan devastador? No quería que mi madre se sintiera traicionada, o que viera mi acción como una forma de exponerla a un dolor que, hasta ese momento, ni siquiera había imaginado. Sin embargo, sabía que no podía mantener esto en secreto para siempre. No era justo con ella. También merecía saber lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando, inesperadamente, la tensión comenzó a desbordarse. Mi tío, el hermano menor de mi padre, apareció en mi casa. Sabía que ya estaba empezando a notar que algo estaba mal, porque había notado el comportamiento de mi padre, más distante, más introspectivo. Mi tío siempre había tenido una relación cercana con mi padre, y era imposible ocultar el cambio que se había establecido entre nosotros. La reacción de la madre, el dolor de ver la familia desmoronarse después de la revelación de la verdad, la tensión en mi casa y las conversaciones con mi familia se intensificaron aún más. Sabía que mi madre, cuando supiera lo que estaba sucediendo, tendría una reacción intensa. Siempre ha sido una mujer que valora la unión familiar, la verdad y la honestidad, y nunca imaginaría que algo tan profundo estuviera oculto para todos nosotros, incluso para ella. Sabía que esta revelación podría, de alguna manera, destruir la base que siempre había sido la estructura sólida de nuestro hogar. La llamada que recibí de ella después de contarle a mi tío fue, sin duda, la más difícil. Ella parecía tranquila al principio, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero su voz temblaba, y sabía que, dentro de ella, las emociones estaban hirviendo. Siempre ha tenido una relación muy cercana con mi padre y con la familia de él, así que la idea de que todo esto podría ser una gran mentira, una mentira que involucraba el origen del hombre con quien compartió su vida, la dejó completamente desorientada. ¿Cómo pudiste contarme esto tan tarde?, preguntó con un tono de dolor que aún resuena en mi memoria. No sé ni qué pensar ahora. ¿Cómo es posible que tu padre, alguien que siempre ha sido tan honesto y dedicado a nuestra familia, pueda estar envuelto en algo así? El dolor en sus palabras era palpable. Estaba procesando, y aún intentaba juntar los pedazos de un rompecabezas de toda una vida que, hasta ese momento, parecía estar en orden. Cuando ella llegó a casa ese día, sabía que sería imposible ocultar la realidad por más tiempo. Entró por la puerta con una mirada perdida, como si intentara entender si todo eso era verdad. La conversación, como imaginé, no fue nada fácil. Intenté explicarle todo lo que había sucedido, los motivos que llevaron a mi abuela a ocultar la verdad y cuánto esto podría afectar a todos nosotros. Pero, incluso tratando de explicar, sabía que era difícil para ella aceptar. No solo había sido engañada por mi abuela, sino que sentía que mi abuela había actuado de forma egoísta, creyendo que estaba protegiendo a la familia, pero en realidad estaba creando una carga que ahora pesaba sobre todos. La verdad necesita salir a la luz, pero no sé si estoy lista para eso, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre pensé que nuestra familia tenía una base sólida, que podríamos superar cualquier cosa. Pero ahora veo que estaba equivocada. Y lo peor es que esto nos ha separado. No sé cómo reaccionar ante todo esto. Sus palabras me dejaron conmocionado. El dolor y la desesperación que expresaba no solo eran por la mentira en sí, sino por la pérdida de confianza. Mi madre siempre creyó que la verdad podría mantenernos unidos, pero ahora estaba viendo que la verdad tenía el poder de dividir. Sabía que, para ella, el dolor de la traición era aún más profundo, porque no solo se sentía engañada, sino que también tenía que lidiar con el hecho de que el hombre con quien había pasado todos esos años estaba, de alguna manera, envuelto en esto. Mientras mi madre procesaba la información, empecé a darme cuenta de que estaba lidiando con la sensación de perder no solo la confianza en mi abuela, sino también el sentimiento de que su vida estaba siendo reescrita. Cuando me habló de lo que pensaba de mi abuela, sentí el peso de sus palabras. La figura materna que idealizaba se estaba desintegrando ante sus ojos. Para ella, mi abuela no era solo la abuela que cuidaba de los nietos, sino una mujer fuerte, la base de la familia. Y ahora tenía que afrontar el hecho de que esa imagen se había roto.
No sé más en quién confiar, me dijo, con la voz entrecortada. Tú, hijo mío, me contaste una verdad que me destrozó, y ahora ni siquiera sé cómo hablar con tu padre sobre esto. Él es el hombre con quien construí una vida, pero ¿qué descubro ahora sobre él? Hizo una pausa, visiblemente cansada. No sé si puedo volver a confiar en él, o en nadie. Todo lo que sabía, todo lo que creía, ahora se está desintegrando. Me sentí impotente ante ese dolor. No había nada que pudiera decir para curar la herida. No había palabras que pudieran devolver la confianza, la tranquilidad, la estabilidad que ella tenía hasta ese momento. Sabía que mi madre también pasaría por un periodo de duelo, como yo, como mi padre. Pero la diferencia es que ella lidiaba con el duelo de la pérdida de la fe en nuestra historia, en nuestra familia. Era como si estuviera viviendo la pérdida de la confianza en todos los que formaban parte de esa historia. La vi alejarse hacia el cuarto después de aquella conversación, y sabía que necesitaba tiempo para procesar todo. Sabía que, de alguna manera, la verdad podría tener un precio muy alto para todos nosotros, y que, por más que intentáramos, nada sería como antes. La vi sentarse en la cama, con las manos en el rostro, como si intentara comprender lo que había ocurrido y cómo iba a lidiar con ello. Pensé que lo que más lastimaba a mi madre no era el secreto en sí, sino el hecho de que nunca tuvo la oportunidad de decidir cómo enfrentaría esa verdad. Ella había sido, de cierta forma, alejada de esa información. No tuvo la oportunidad de prepararse para eso, como todos nosotros tuvimos. La revelación de la verdad ocurrió sin que ella pudiera siquiera defenderse contra el dolor que esto traería. A partir de ese momento, nuestra relación también cambiaría. Mi madre, la mujer que siempre me enseñó a creer en la fuerza de la verdad, ahora tenía que aprender a lidiar con una verdad que la desgarraba por dentro. Y, de alguna manera, comenzó a entender el peso de las mentiras, de los secretos y de las omisiones. Pero lo más difícil para ella fue comprender que su propia historia estaba siendo reescrita, y que ahora debía reconstruir todo lo que creía sobre su vida y su familia. Mientras mi madre intentaba lidiar con esto, me preguntaba, ¿será que, al final de cuentas, la verdad realmente libera, o solo destruye lo que queda? ¿Qué me esperaba a continuación? La familia ya estaba partida, ¿y qué más sería necesario para recomponer las piezas rotas de esta historia? El impacto en las relaciones a largo plazo, la ruptura de vínculos familiares. El tiempo pasó, y a medida que la revelación sobre el origen de mi padre se difundía por nuestra familia, el impacto en las relaciones a largo plazo comenzó a hacerse sentir. Las tensiones empezaron a surgir en las conversaciones más cotidianas, en los encuentros que antes eran simples y tranquilos. Las palabras se volvieron más pesadas, el silencio más profundo, y la confianza, que siempre había sido el cimiento de nuestros vínculos, parecía estar disolviéndose. Lo que más me asustaba era darme cuenta de que las relaciones, que habían sido construidas a lo largo de décadas, estaban desmoronándose ante mis ojos, y no sabía cómo evitar que eso sucediera. Empecé a notar que la revelación no solo afectaba mi relación con mi padre y mi madre, sino que también estaba teniendo un impacto profundo en mis relaciones con mis tíos, primos y otros miembros de la familia. Aquellos a quienes consideraba cercanos comenzaron a distanciarse, y había una sensación de que todos se estaban preparando para algún tipo de despedida emocional. Esto no ocurría de manera explícita, pero estaba en el aire, como un presentimiento de que las cosas nunca más serían las mismas. Lo que más me incomodaba era que nadie parecía saber cómo manejar la situación. Las miradas estaban cargadas de culpa, resentimiento y, de alguna manera, un cierto incomodidad. Las conversaciones se volvieron más superficiales. Las reuniones familiares, que antes estaban llenas de risas e intercambio de experiencias, ahora se convertían en momentos tensos, como si todos estuviéramos tratando de evitar un tema inevitable. Y lo peor de todo era que nadie parecía querer enfrentar la verdad de frente. Las personas simplemente se alejaban, como si intentaran preservar un poco de la ilusión que aún quedaba. Recuerdo claramente una reunión que tuvimos en casa de mi abuela, donde todos se reunieron para apoyarse unos a otros, pero el ambiente era incómodo. Durante la cena, nadie quería sacar el tema, y eso, de alguna manera, empeoraba la situación. Podía sentir el peso de la duda en el aire. Algunos de mis tíos, especialmente, parecían más preocupados por mantener las apariencias que por realmente lidiar con lo que estaba sucediendo. Como si, al evitar el tema, pudieran simplemente continuar con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Pero sabía que eso era imposible. La verdad, de alguna manera, ya estaba alterando todos los ánimos. Nadie sería el mismo después de todo lo que había sido revelado. Mi madre, que estaba tratando de acostumbrarse a la idea de que nuestra familia se estaba fragmentando, empezó a aislarse emocionalmente. Ella,
que siempre había estado tan involucrada con los miembros de la familia, ahora estaba más reclusa. Me hablaba de la tristeza de ver cómo todos reaccionaban a la verdad, pero percibía que, en el fondo, sentía una angustia más profunda. No solo estaba lidiando con el dolor de ver las relaciones familiares desmoronarse, sino también con la sensación de que, de alguna manera, había fallado en proteger a su familia. Como si la verdad, al ser revelada, hubiera puesto en cuestión no solo lo que sabía sobre el pasado, sino también su capacidad para mantener la cohesión y la armonía entre los que amaba. Lo más doloroso fue ver a mi padre, que siempre había sido la figura central de nuestra familia, reaccionar ante el creciente distanciamiento de todos a su alrededor. No sabía cómo lidiar con lo que estaba ocurriendo, y su frustración era palpable. Sentía, sin duda, que había sido traicionado, pero lo más difícil para él era darse cuenta de que, a lo largo de su vida, siempre había sido un punto de estabilidad, y ahora se estaba convirtiendo en la razón por la cual todo esto estaba desmoronándose. No lograba entender cómo la revelación de un secreto tan profundo podría causar tanto estrago. Podía ver en sus ojos una mezcla de culpa, tristeza, de cierta manera, desesperación. Estaba completamente perdido en un mar de incertidumbres, sin saber cómo recuperar el control sobre las relaciones que habían sido construidas a lo largo de décadas. La situación se volvió aún más complicada cuando mis tíos comenzaron a expresar sus propias frustraciones. Algunos quedaron tan impactados por la verdad que, en un momento de desesperación, comenzaron a culpar a mi abuela por haber guardado ese secreto tanto tiempo. Otros estaban más centrados en intentar proteger la imagen de mi padre, y eso causó una especie de división en las opiniones de la familia. Había quienes pensaban que la mentira de mi abuela debería ser perdonada, ya que había actuado con la intención de preservar a la familia, y otros creían que la revelación debía ser enfrentada de frente, independientemente del sufrimiento que eso causara. Personalmente, no sabía cuál era el lado correcto. Me encontraba entre dos mundos, el de quienes creían que la verdad debería ser siempre la base de nuestras acciones y el de quienes veían el sufrimiento de las personas que amaba, personas que ahora estaban alejadas de una verdad que podría haber sido más amable si se hubiera revelado en otro momento. Pero, al final, la mentira nunca es una solución. La mentira puede protegernos temporalmente, pero siempre acaba destruyéndonos a largo plazo, y el dolor que causa es mucho mayor cuando se descubre de forma abrupta. Mi percepción de todo esto comenzó a cambiar a medida que pasaban los días. Me di cuenta de que el impacto en las relaciones a largo plazo no era solo una consecuencia de la revelación, sino también una reacción natural al choque y al duelo colectivo. No se trataba solo del dolor de una mentira revelada, sino también del proceso de aceptación de una nueva realidad. Ese era un momento de reconfiguración para todos nosotros. La familia se veía obligada a reevaluar sus prioridades, la forma en que se relacionaban y, sobre todo, lo que significaba ser una familia. No sabía cómo sería el futuro de mi familia. Quería creer que, con el tiempo, las heridas sanarían, pero en el fondo sabía que jamás podríamos volver a ser los mismos. La verdad, aunque necesaria, no trajo alivio inmediato. Trajo división, conflicto y, sobre todo, la necesidad de reconstrucción. Reconstruir la confianza, la armonía y los lazos que existían antes no sería fácil. Y sabía que ese proceso, cuando comenzara, tomaría mucho más tiempo del que imaginábamos. La duda y el duelo colectivo, la búsqueda de reconciliación a medida que la revelación de la verdad se extendía por la familia, una de las cosas más desafiantes para todos nosotros fue lidiar con el duelo colectivo que surgió. El duelo no era solo por la pérdida de una figura familiar idealizada, sino por la pérdida de una narrativa que todos habíamos vivido hasta ese momento. Las historias familiares, las memorias, los mitos que sustentaban nuestra identidad estaban siendo destruidos, y eso causaba una sensación de vacío, una incertidumbre sobre quiénes éramos realmente. La duda se cernía sobre todos nosotros. ¿Qué hacer ahora que la verdad estaba expuesta y los cimientos de nuestra historia habían sido tambaleados? Personalmente, pasé por una montaña rusa emocional. Como hijo, quería ayudar a curar las heridas de todos, pero sabía que no había una fórmula mágica para eso. El dolor que cada uno sentía era único, pero, al mismo tiempo, era compartido por todos. Las relaciones, que antes parecían inmunes a cualquier cosa, estaban siendo puestas a prueba de maneras que nadie podría prever. Me encontré en una situación difícil, no podía negar lo que sabía, pero tampoco quería ser el agente del caos. A cada nueva conversación, me veía dividido entre ser el portador de la verdad y, al mismo tiempo, intentando proteger a quienes amaba del peso de todo lo que había sido revelado. Fue difícil para mí aceptar que no todos estaban listos para enfrentar lo que había sucedido. La presión de lidiar con la verdad no recaía solo sobre mis hombros, sino también sobre los de cada miembro de la familia. La duda se cernía sobre todos nosotros.
¿Sería posible volver a tener la confianza de antes? La mentira que mi abuela había contado y que mi madre había sabido sin que nunca se hubiera cuestionado, ¿cómo podría ser posible reconquistar la estabilidad emocional que antes llenaba nuestro hogar? Era un desafío complicado, y sabía que las respuestas no serían rápidas ni fáciles. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por conversaciones difíciles, donde las emociones muchas veces se sobreponían a la razón. Las lágrimas eran frecuentes, y los silencios se volvían pesados y prolongados. Ya no había espacio para las bromas que solíamos compartir en las reuniones familiares. Las cosas habían cambiado, y todos parecían ser conscientes de ello. La pregunta de cómo seguir adelante se volvía más angustiante a medida que pasaba el tiempo. El duelo colectivo no era solo sobre las figuras que habían perdido su identidad, sino sobre la forma en que todos nosotros nos veíamos obligados a confrontar el hecho de que nuestra familia, tal como la conocíamos, había cambiado para siempre. Mi madre, que antes era un pilar de fuerza y comprensión para todos, ahora estaba tan perdida como los demás. Ella, que siempre había creído que el amor y la unión eran suficientes para superar cualquier obstáculo, comenzó a cuestionar todo lo que pensaba saber. En una de las conversaciones más difíciles que tuvimos, me dijo, siento como si mi vida hubiera sido una mentira, como si todos estos años con tu padre se hubieran basado en algo que nunca supe. Esas palabras, dichas con tanto dolor, revelaron cuánto se sentía perdida. Ella, que siempre había tenido la capacidad de mantener unida a nuestra familia, ahora no sabía cómo lidiar con la verdad que se nos imponía a todos. El duelo colectivo también se extendía a mis tíos, quienes comenzaban a darse cuenta de que la mentira de mi abuela no era solo un error aislado, sino algo que afectaba todos los aspectos de nuestra dinámica familiar. No sabían cómo lidiar con el cambio en el papel que siempre habían ocupado en la familia. La relación con mi padre, que hasta entonces había sido de respeto y admiración, se había diluido por este secreto no revelado. Algunos comenzaron a mirar a mi padre con una mezcla de compasión y decepción, lo que lo dejó aún más incómodo. De alguna manera, se estaba convirtiendo en el blanco de la frustración de todos, aunque no fuera el responsable de mantener el secreto. Pero quizás la mayor dificultad fue entender cómo reconstruir la confianza. ¿Qué sería necesario para recuperar lo que se había perdido? ¿Era posible restaurar el vínculo entre todos después de tanto dolor? ¿Cómo reconstruir una relación que había sido sacudida por un secreto tan grande? Estas eran las preguntas que pesaban sobre todos nosotros. Sentía que, al revelar la verdad, había iniciado un proceso irreversible. No había más espacio para regresar a lo que era antes. Pero al mismo tiempo, me cuestionaba, ¿cómo podríamos avanzar sin lidiar con el duelo colectivo que se estaba instaurando en cada uno de nosotros? Era difícil saber qué hacer. No había un manual para manejar la situación. Estábamos todos rotos de alguna manera. A veces, parecía que nunca volveríamos a ser una familia como antes. Y, al mismo tiempo, había el deseo de sanar, de reconstruir, de encontrar una manera de seguir adelante. Pero el camino estaba lleno de incertidumbres. No sabía si había espacio para la reconciliación o si la separación sería el único camino posible para todos nosotros. Los días siguientes fueron como una batalla constante entre la aceptación y la negación, entre el intento de reconstruir lo que estaba roto y la necesidad de lidiar con el dolor. El duelo colectivo se convirtió en una parte intrínseca de nuestra historia, y sabía que no habría una respuesta fácil para todas nuestras preguntas. La búsqueda de reconciliación parecía lejana, y, al mismo tiempo, urgente. El legado de la verdad, el futuro de la familia tras la tormenta. Con el tiempo, comenzamos a darnos cuenta de que, aunque la verdad había causado un terremoto en nuestras vidas, también había sacado a la luz algo muy importante, la necesidad de renovación y de redefinir nuestra propia historia. El impacto inmediato fue doloroso, devastador en muchos aspectos, pero, como todas las tormentas, este momento de destrucción también trajo la oportunidad de reconstrucción. La verdad, que parecía ser la gran enemiga de nuestra familia, comenzó a mostrarse, poco a poco, como un componente esencial para que pudiéramos, finalmente, sanar las heridas y, quizás, incluso superar las divisiones causadas por tantas décadas de mentiras. La gran pregunta era, ¿cómo seguir adelante después de todo esto? El peso de las revelaciones aún estaba muy presente, pero con el tiempo, logramos ver que lo peor ya había pasado. El polvo de la tormenta comenzaba a asentarse y, con ello, algunos de nosotros comenzamos a reflexionar sobre lo que sería posible rescatar de esta situación. No era una tarea fácil. Como mencioné antes, la familia nunca sería la misma, pero quizás, de alguna manera, fuera posible crear algo nuevo a partir de las ruinas de lo que había sido destruido. Mi madre, por ejemplo,
comenzó a darse cuenta de que, por más difícil que fuera, la revelación de la verdad había traído a la superficie muchas cuestiones que necesitaba resolver en sí misma. Comenzó a entender que, a lo largo de los años, había sido un pilar para nuestra familia, pero también había descuidado sus propios sentimientos en nombre de la unión. La verdad, por más dolorosa que fuera, permitió que comenzara a reconectarse con sus propias emociones, sus propios deseos y sus propias dudas. Comenzó a darse cuenta de que necesitaba reconstruir su identidad dentro de la familia, ahora con más autoconocimiento y comprensión de lo que la verdadera dinámica familiar significaba para ella. Lo mismo sucedió con mi padre, quien, a pesar de sentirse profundamente afectado, comenzó a abrirse de manera más honesta. Empezó a hablar sobre sus propias inseguridades, sobre cómo siempre se había sentido un poco perdido, sin saber realmente cómo encajar en el mundo de la familia, especialmente porque nunca había sabido la verdadera procedencia de su historia. Pasó meses sin saber qué hacer con toda la verdad que ahora poseía. La relación con mis tíos y con mi madre se volvió algo más compleja, pero, con el tiempo, él fue esforzándose por lidiar con las emociones que lo consumían y por reconstruir lazos que parecían irreparables. En el fondo, mi padre sabía que la situación no volvería a ser la misma, pero comenzó a aceptar que las relaciones necesitaban adaptarse a esta nueva realidad, que estaría llena de altibajos, pero que podría, con paciencia y comprensión, florecer nuevamente. Al principio, no veía cómo podría ayudar, ni cuál sería mi papel en la recuperación de nuestra familia. Me sentía incapaz, sin saber por dónde empezar. Pero, a medida que pasaba el tiempo y las cosas comenzaron a acomodarse, me di cuenta de que la única manera de avanzar era a través de la aceptación y la sinceridad. Comencé a abrirme más con los miembros de la familia, tratando de ayudarlos a entender que el dolor de la verdad podría, sí, transformarse en algo que nos uniera nuevamente, aunque de forma diferente. La aceptación de la verdad, por dolorosa que fuera, nos dio la oportunidad de comenzar a sanar, de recuperar los lazos que habían sido debilitados por la mentira. Por supuesto, como en cualquier proceso de reconstrucción, hubo muchas recaídas. Hubo días en los que todos se sentían como si nada hubiera cambiado, y el peso de la verdad volvía a ser más fuerte que nuestra voluntad de seguir adelante. Pero lo más importante era que, con el tiempo, comenzamos a entender que el secreto, aunque había sido el catalizador del dolor, también fue el punto de partida para nuestra transformación. Nuestra historia, como familia, estaba siendo reescrita, y no sería fácil. Pero, al menos, sería real. A partir de ese momento, todo lo que sucedería sería, finalmente, verdadero. El legado de la verdad, entonces, no fue el fin de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. No se trataba de buscar un retorno a lo que era antes, sino de aceptar que la verdadera esencia de una familia radica en la capacidad de lidiar con los altibajos, de entender que todos somos humanos, falibles y, al mismo tiempo, fuertes. La fortaleza de nuestra familia ya no estaba en las mentiras que mantuvimos durante tanto tiempo, sino en nuestra capacidad para enfrentar la verdad, por difícil que fuera, y seguir adelante juntos, con todo lo que ello conllevara. Al mirar hacia el futuro, sabía que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. El impacto de las revelaciones siempre estaría presente, pero con el tiempo, aprendimos a lidiar con las cicatrices del dolor. La verdad sacó a la luz las debilidades de cada uno, pero también las fortalezas, aquellas que estaban escondidas bajo capas de falsas percepciones. La mentira, por más que hubiera sido una forma de protección, terminó creando una ilusión de unidad que, con la verdad, se desmoronó. Sin embargo, con la verdad también logramos encontrar una nueva forma de unirnos. Ahora, el desafío era vivir de acuerdo con esta nueva realidad, reconstruyendo nuestra historia con honestidad y con un corazón más abierto. Y así, a pesar de todo, el legado de la verdad se convirtió en la clave para que nuestra familia se reconstruyera. No sin dolor, no sin dificultad, pero con la certeza de que, finalmente, estaríamos lidiando con nuestra historia de una manera genuina. Un paso a la vez, a medida que nos ajustábamos a lo que ahora era nuestra nueva realidad. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!